empezamos con la funcionalidad, con la anatomía y la funcionalidad del sistema cardiocirculatorio. Igualmente, no podemos nosotros hablar independientemente del sistema cardiocirculatorio si es que no hablamos del sistema respiratorio. Entre ambos constituyen el aparato cardiorrespiratorio. Cuando mencionaba el día de ayer sobre los componentes de la respiración, los procesos que intervienen en la respiración, algunos han entendido que existe una suerte de escalafón en cuanto a la importancia de estos componentes. Es decir, algunos le pueden dar más importancia a la ventilación, y habíamos dicho, reforzando un poco lo de ayer, que la ventilación es un proceso mecánico en el que participando las estructuras semirrígidas de la jaula torácica y las elásticas de la musculatura respiratoria, principalmente el diafragma, se iba a establecer la dinámica de meter y sacar aire con las vías respiratorias del pulmón. Habíamos mencionado que la perfusión venía a ser ese componente en el que con un sistema dinámico que impulse la sangre a través de las vías circulatorias, es decir, de los vasos sanguíneos, iban a permitir perfundir. Van a escuchar más de una oportunidad la palabra perfundir. Perfundir implica la irrigación capilar a nivel de los tejidos, es decir, la distribución de la sangre tisularmente, tanto a nivel pulmonar como a nivel periférico. Entonces la perfusión es la garantía del discurrir de la sangre por los capilares para que estos puedan hacer el intercambio gaseoso tanto a nivel pulmonar como a nivel tisular periférico. Y finalmente habíamos hablado de la difusión, que debe ser la propiedad de las membranas semipermeables de la membrana alveolo-capilar y también a nivel tisular de los capilares periféricos, para que se permita el transporte de los gases y de los nutrientes a través de estas membranas semipermeables, produciéndose el intercambio gaseoso y de nutrientes. Entonces, si nosotros utilizamos cualquiera de estos componentes, se va a frustrar, ya no va a haber una hematosis cuando se trata a nivel pulmonar, que es fundamentalmente lo que nos importa que entiendan. Existen múltiples alteraciones que pueden alterar, para la redundancia, que pueden distorsionar el proceso de la respiración. Si alguien es estrangulado, lo que se va a alterar va a ser la ventilación, por mucho que sus músculos sean competentes y todo esto, y al no pasar aire renovado hacia los alveolos, simplemente la sangre que llega venosa a los pulmones regresa venosa por las venas pulmonares hacia la circulación. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros ya un proceso de hipoxemia y, por supuesto, de muerte por falta de oxígeno. Si nosotros tenemos vías respiratorias libres, nadie nos estrangula, pero asumamos que un trombo se haya instalado en la arteria pulmonar, en el tronco de la pulmonar, esa sangre no va a pasar hacia los pulmones, por lo tanto el aire que ingresa rico en oxígeno a los alveolos sale rico en oxígeno al momento de la expiración, simplemente porque no ha habido intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y finalmente, si es que tenemos nosotros un corazón funcionando, vías circulatorias libres, vías respiratorias libres, pero se engrosa la membrana alveolo-capilar, ese engrosamiento va a impedir que mantenga su cualidad de membrana semipermeable, no va a permitir el transporte de los gases a través de su estructura. Por lo tanto, la sangre que ingresa venosa a los pulmones regresa venosa al sistema circulatorio sistémico, y el aire que ingresa rico en oxígeno a los alveolos regresa rico en oxígeno al punto de respiración. Entonces, esta disquisición que les estoy haciendo es para que entiendan que si no comprendemos adecuadamente los procesos, vamos a cometer algunos errores al momento tanto del diagnóstico como del manejo de
decir, bueno, ¿y qué pasa cuando se empieza a acumular líquido y a veces sacan medio litro de la cavidad pericárdica? ¿Qué puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Solamente que como nuestros mecanismos de compensación son bastante eficientes, si hay un llenado de líquido de manera lenta, esta lentitud permite que se vaya remodelando el pericardio y vaya expandiendo. O sea, a veces sacamos hasta un litro de líquido pericárdico cuando hay un derrame pericárdico. Así como existe el derrame pleural, es decir, el acúmulo de líquido en la cavidad pleural, también puede existir acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica. ¿Producida por quién? Por las células mesoteliales que están constituyendo la superficie brillante del pericardio seroso. Acá le estaba mencionando el pericardio fibroso, que es el que se está viendo ahí, pero por dentro tenemos una cubierta serosa. Esta cubierta serosa está adherida a la cara interna del pericardio fibroso, se va a reflejar sobre los grandes vasos y va a recubrir a su vez al corazón. Ese pericardio seroso que recubre el corazón recibe el nombre de epicardio. Entonces, cuando hablamos del epicardio, estamos hablando del pericardio visceral, que además tiene la capacidad de cubrir vasos y las estructuras externas del corazón. Ok, entonces acá tenemos tejido epitelial y conjuntivo, además de fibras colágenas de pericardio fibroso, que dicho sea de paso se va a fusionar con el centro tendíneo del diafragma. Entonces, este pericardio fibroso, por un lado insertándose o fijándose en los grandes vasos, en la raíz de los grandes vasos y luego en el diafragma, permite que el corazón se mantenga en su posición. Entonces, el corazón va a estar fijado al mediastino mediante el pericardio y mediante los grandes vasos que van a continuarse con las ramas que ya hemos mencionado en otra oportunidad. Como el caso de las membranas pleurales, en la zona donde se refleja, forma fondos de saco, el pericardio también tiene fondos de saco, tiene muchos. Pero los más saltantes son los principales son dos que ustedes van a poder identificarlos en caso que se abra un tórax y se pueda acceder hacia la cavidad pericárdica. Para poder acceder hacia los senos pericárdicos tenemos que abrir el pericardio fibroso y por supuesto al abrir el pericardio fibroso se abre también el pericardio parietal o la cara interna, la cubierta interna del pericardio seroso. ¿Cuáles son los senos? Seno transverso y el seno oblicuo. Estos senos que lo estamos apreciando acá parece que esto interfiere con la canción. Entonces, entre la desembocadura de los para que arregle esta cosa. La desembocadura de las venas pulmonares, vamos a tener nosotros la generación de un fondo de saco, que es el fondo de saco oblicuo. El fondo de saco oblicuo, también denominado de Hale para los que les gustan los nombres epónimos, va a tener esta ubicación. Acá tengo el borde del pericardio seroso, que también va a reflejar esta superficie, y al reflejarse en la cara interna del pericardio fibroso, forma este fondo de saco, el oblicuo. El transverso más bien va a estar dado alrededor de los grandes vasos. Vamos a separar el tronco de la pulmonar de la vena cava superior y la aurícula del lado correspondiente. Acá tenemos, se ha levantado el corazón para poder ver el fondo de saco oblicuo. Estas son las venas pulmonares. Entre las venas pulmonares del lado derecho y la del izquierdo se forma este receso. Extraído el corazón, se extrae el corazón
va a estar constituido por 3 capas. Esta constitución de 3 capas ha permitido que algunos anatomistas sostengan que el corazón no es otra cosa más que un gran vaso altamente modificado. Sabemos que los vasos sanguíneos están constituidos por una adventicia, una capa media y una capa interna denominada el endotelio. El corazón tiene una capa externa que viene a ser el epicardio, tiene una capa media que es el miocardio y tiene una capa que es de la misma naturaleza del endotelio, que es el endocardio. Entonces, visto desde esta perspectiva, nosotros tenemos realmente un gran vaso altamente modificado, con capacidad de conducción y de contracción para efectos de dinamizar la circulación sanguínea. ¿Ok? La generación de estas, o el flujo sanguíneo al interior del corazón está dado por gradientes, igual que ayer hablábamos de los gradientes para la respiración. Para que pase la sangre de los vasos de las venas hacia las aurículas, se genera una gradiente que permite que se llenen las aurículas, y una vez que estas aurículas están llenas y el ventrículo está vacío y se relaja el ventrículo, esa relajación, denominada relajación isométrica, implica que genere una presión negativa al interior del ventrículo, facilitando que al contraerse las aurículas la sangre pase con mayor facilidad de las aurículas a los ventrículos. Viceversa, cuando los ventrículos están llenos y el corazón, el miocardio ventricular empieza a contraerse, se genera una contracción denominada también isométrica. Esa contracción isométrica aumenta la presión generando una gradiente a favor del ventrículo y encontrando una presión menor a nivel de las arterias, tanto pulmonar como aorta. Por lo tanto, la sangre va a vencer esa resistencia y va a expulsar la sangre a través de las arterias, tanto aórtica como pulmonar. Entonces, esto de acá lo vamos a ver más adelante en algunas láminas que espero que se puedan entender. Ya dijimos que el corazón no se encuentra hacia la izquierda, como dicen los poetas, sino que se encuentra en el mediastino. Digo los poetas porque los poetas, cuando declaman, se tocan el lado izquierdo del trémo, mi corazón y tanta cosa. Entonces, no tendría que ponerse la mano en el centro del esternón y empujarlo un poquito hacia la izquierda, porque el corazón, estando en el mediastino, tiene una orientación. Al ser de forma cónica, su vértice se dirige hacia adelante, hacia la izquierda y caudalmente, en tanto que la base se dirige hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. El hacia arriba es muy relativo. Realmente el corazón es prácticamente horizontal. Se va a apoyar en el diafragma y la mayor superficie que reposa en el diafragma va a ser fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Eso nos habla de una posición horizontalizada del corazón, haciendo que no dependa la circulación de aurículo-ventricular, apoyado por la gravedad, ¿no? A veces la gente cree que estando de pie facilita que la sangre baje de las aurículas a los ventrículos. Realmente no va de arriba hacia abajo, la sangre va de atrás hacia adelante, porque reitero, los ventrículos están dirigidos horizontalmente hacia abajo, a la izquierda y a la adelante. Bien, las relaciones del corazón van a estar dadas por todos los componentes que ya hemos visto anteriormente en el mediastino. Tenemos los nervios frénicos. Dicho sea paso, el solo hecho de la presencia del corazón con su pericardio representa el contenido del mediastino medio. El mediastino medio está básicamente generado por la cara anterior del pericardio y por la cara posterior del pericardio, y lateralmente por la zona de contacto entre el pericardio y las pleuras mediastinales. Este es el compartimento denominado mediastino medio. El mediastino anterior, lo que está por delante del pericardio, realmente viene a ser casi virtual, porque gran parte del corazón está en contacto
punta, que viene a ser la punta de la mano, que dicho sea de paso también el corazón lo compara mucho con el puño de la mano. Y el tamaño del corazón va a depender de diferentes circunstancias, de diferentes componentes, la estructura corporal de la persona, la actividad a la cual se dedica, etc. Entonces, no hay una dimensión estándar ni un peso estándar para todos. De hecho, el corazón masculino es de mayor dimensión y mayor peso que el femenino. No quiero entrar en discusiones de quién tiene mejor corazón o cuál tiene peor. El hecho está en que por la naturaleza misma de nuestra textura, el corazón masculino va a tener mayores dimensiones. Entonces, acá lo tenemos plasmado. El peso del corazón masculino va alrededor de los 300 gramos, en este rango de 80 a 320, en tanto que el femenino es 250 gramos. Las capas que están constituyendo el corazón no están funcionando. Cada una de ellas va a cumplir una función. Por ejemplo, la capa epicardio va a permitir que por su superficie interna discurran los linfáticos que van a retornar, van a llenar el sistema de la linfa del corazón para retornar al sistema circulatorio. El miocardio es el componente muscular, el motor prácticamente del proceso circulatorio. Entonces, si nosotros quisiéramos definir cómo vamos con el corazón, con el sistema cardiocirculatorio, está constituido por un conjunto de elementos canaliculares y un componente mecánico que va a ser el que va a desplazar la masa hemática, empujándola a través de estos conductos y recibiéndola al momento de la circulación de retorno, es decir, la circulación secundaria. El endocardio, como mencionaba, que viene a ser el equivalente al endotelio de los vasos, está recubriendo un conjunto de fibras que las quiero mencionar porque a veces por el entusiasmo de hablar de otras cosas se suelen pasar. Las fibras de Purkinje vienen a ser un sistema de fibras musculares altamente modificadas. De hecho, el sistema de conducción cardíaco no es que sean nervios los que conducen el impulso neuroeléctrico, sino son fibras musculares altamente modificadas que se han diseñado o se desarrollan para transmitir los impulsos. Y dentro de ellos están las fibras de Purkinje, que están localizadas subendocárdicamente a nivel de los ventrículos, los cuales van a transmitir su impulso hacia las diferentes fibras musculares para que se produzca la sístole. Sístole viene a ser la fase del ciclo cardíaco en el que las fibras musculares se contraen. Y no solamente existe una sístole ventricular, también hay una sístole auricular, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la morfología interna, nosotros vamos a encontrar ciertas características, diferencias, tanto en las cavidades derechas como izquierdas. Reitero, lo de derecho e izquierdo es bien relativo. Ya dije por qué. El ventrículo derecho más que derecho es anterior y superior, en tanto que el ventrículo izquierdo más que izquierdo es posterior y basal o caudal. En la aurícula derecha vamos a encontrar probablemente la mayor cantidad de elementos anatómicos para describir. Por ejemplo, vamos a encontrar este sistema de relieves en la pared de la aurícula que parten de esta banda, que es la denominada banda de la crista terminalis. A partir de la crista terminalis, si ustedes se percatan, salen una serie, parece que salen una serie de fibras musculares, de fascículos musculares, que reciben el nombre de músculos pectíneos, porque esto sería la parte de la base y esto serían los dientes del peine. Pectíneo viene de peine. Esto vamos a encontrar fundamentalmente en la aurícula derecha. En la aurícula izquierda, voy adelantando que no vamos a encontrar músculos pectíneos más que en las apéndices auriculares, que son las orejuelas. Acá nosotros tenemos la orejuela del lado derecho, ¿okay? Donde también encontramos músculos pectíneos, que vienen a ser músculos de segundo orden, principalmente, de segundo y tercer orden.
suerte de semimembrana que recibe el nombre de válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio, si ustedes se percatan, no viene a ser una válvula propiamente dicha porque no llega a cumplir la función. Una válvula, por definición, es una estructura que va a aumentar un flujo e impedir el retorno, es decir, que el flujo sea unidireccional. En este caso, ni esta válvula de Tevesio ni esta otra de Eustaquio, que ya voy adelantando que es la otra válvula que vamos a encontrar en la aurícula derecha, cumplen la función, excepto la de orientar un poco, pero no va a permitir, no va a tener capacidad valvular. Acá tenemos otro elemento importante para definir esta suerte de ventana que se denomina justamente ventana oval, que no es una ventana propiamente dicha porque está tapizado por una membrana que va a fusionarse al momento de nacer. Durante la fase fetal, durante el desarrollo fetal, esto sí constituye una verdadera ventana. Es el agujero de Botán que permite el pasaje de la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda directamente. Este pasaje de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda tiene una función fundamental, y es que la sangre arterializada, oxigenada y nutritiva que está llegando a través de la placenta al niño por las venas umbilicales tendría que pasar por todo el circuito pulmonar si es que no hubiese este elemento. Y si los pulmones no están respirando porque no hay ventilación y tampoco va a cumplir una función de hematosis, es un pasaje inútil. Por lo tanto, se requiere que la sangre rápidamente pase hacia la aurícula izquierda para que, pasando al ventrículo izquierdo, si la sangre vaya hacia la circulación sistémica del feto. Reitero, al momento de nacer, este orificio, esta ventana, se va a obturar, se cierra. Y al cerrarse, ya se establece una independencia de los circuitos entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación que está dado en el lado denominado derecho del corazón, aurícula y ventrículo derecho, va a estar en relación con la circulación pulmonar, en tanto que el de la aurícula y el ventrículo izquierdo va por la circulación sistémica. Existen ciertas circunstancias en las que el orificio aurículo-ventricular derecho, el cual está dando asiento a un anillo en el cual se implantan unas valvas triples denominada válvula tricuspidia o válvula aurículo-ventricular derecha. Esta válvula tricuspidia sí cumple la función de válvula, es decir, cuando la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo, es en la dirección que estoy mencionando. Cuando la sangre trata de regresar hacia la aurícula, estas válvulas se van a cerrar, impidiendo que retorne la sangre que ya ha pasado el ventrículo hacia la aurícula. Las paredes de la aurícula izquierda se diferencian de la derecha porque son completamente lisas. Ustedes se percatan, no tenemos acá músculo pequeño, pero si nos percatamos de la orejuela o apéndice auricular izquierdo, y tenemos algunas trabéculas musculares que le daría un poco la connotación de ser los músculos pequeños, pero solo en esa región. El resto es completamente liso. Lo que sí encontramos es el equivalente a la fosa oval, que viene a ser la ventana semilunar, que viene a ser el rezago de lo que eran los septums que se han fusionado para separar la aurícula derecha de la izquierda. Acá tenemos el anillo atrioventricular izquierdo que va a dar asentamiento a dos válvulas que forman la famosa válvula bicúspide o mitral. Mitral en relación al gorro que utilizaban antiguamente los obispos, que tenían dos facetas y se juntaban en el vértice. Y por supuesto la parte amplia iba a la cabeza de los obispos. De ahí viene el término de mitral. Luego llegamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene también una riqueza de
líneas porque son cuerdas fibróticas que a su vez van a tener íntima relación con las valvas. Estas son las valvas de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide consta de tres valvas. Estas valvas a su vez son las que van a permitir el pasaje de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo e impedir que retorne del ventrículo hacia la aurícula. Hay un detalle que acá hay que mencionar. Si bien es cierto, esta es la válvula atrioventricular, la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, acá tenemos la comunicación entre el ventrículo y la arteria pulmonar. Y ustedes miren cómo hay una separación, una distancia entre la implantación de la válvula tricúspide con la implantación de la válvula sigmoidea pulmonar. Les menciono esto porque cuando veamos ventrículo izquierdo, vamos a encontrar que el orificio auriculoventricular está al mismo nivel que el orificio del origen de la arteria de la válvula aórtica, de la válvula sigmoidea aórtica. ¿Qué más encontramos? Encontramos esta cresta que recibe el nombre de cresta supraventricular. Esta cresta supraventricular, o espolón de Wolff, para los que les gustan los nombres epónimos, separa una fase del ventrículo o el origen, el inicio del cono o tronco del cono de la pulmonar. Este cono de la pulmonar es una estructura uniforme que va a constituir lo que los anglosajones denominan el outlet ventricular, es decir, el tracto de salida del ventrículo. Por acá discurre la sangre que va a ir dirigida hacia los pulmones. Y finalmente los músculos papilares de tercer orden son los que forman un relieve, pero no se separan nunca de la pared. O sea, solamente forman altos relieves en la pared ventricular. ¿Dónde encontramos mayor cantidad de músculos papilares? En los vértices. Especialmente en el lado derecho tenemos mayor cantidad de músculos trabeculares que están constituyendo una suerte de complejo muscular. Ya. También tenemos nosotros, ya como mención, a la continuación del espolón de Wolff o de cresta supraventricular, esta trabécula que se continúa y que luego va a ir a insertarse dando origen a un músculo papilar. A esto se le denomina la cresta septomarginal. ¿Por qué? Porque está prácticamente en el borde del septum interventricular. Este es el septo marginal. Y se insertan tanto hacia la pared como dando origen hacia los músculos papilares para la valva posterior de la válvula tricúspide. Acá tenemos la válvula posterior, la válvula anterior y la válvula septal. Válvula septal porque está en relación con el septum interventricular. Anterior porque ya ustedes dije que el corazón, el lado derecho prácticamente es anterolateral, no es completamente derecho. Y posterior porque es la zona que está en relación con la cara posterior del ventrículo. El ventrículo izquierdo tiene menos connotaciones, pero también va a contar con músculos papilares de primer, segundo y tercer orden. Nuevamente, los músculos de primer orden son los que van a terminar en un vértice libre en donde se van a insertar las válvulas. Acá se han retirado las valvas de la válvula tricúspide o mitral. ¿Para qué? Para poder evidenciar que acá tengo yo el origen de la válvula sigmoidea aórtica, que son estas protrusiones, deben ser las valvas sigmoideas, y acá tengo la implantación del amino para la válvula bicúspide o mitral. Están al mismo nivel, no tenemos esa separación que sí se encontraba en el caso del cono pulmonar con la separación de la válvula atrioventricular derecha. El resto son prácticamente las relaciones de las estructuras en función a sus paredes. Otro detalle, si ustedes se percatan, acá tenemos una pared miocárdica, a la pared media del corazón se denomina miocardio, que es mucho más gruesa que la del lado izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene una pared ventricular de menor grosor, porque la circulación pulmonar no ofrece tanta resistencia para la sístole. En cambio,
el ventrículo izquierdo tiene que vencer la resistencia periférica de los vasos para empujar la sangre a lo largo de todo el sistema arterial, llegando hasta capilares, y que estos capilares a su vez empujen la sangre hacia el sistema venoso para que pueda ser recolectado nuevamente en el retorno hacia el corazón. Entonces necesitamos de un músculo sumamente poderoso que permita impulsar la masa hemática a través del sistema vascular. Acá ya tenemos nosotros las válvulas, las valvas de la válvula mitral, como ustedes deben percatarse. Tenemos una valva anterior y una valva posterior, en relación a lo que mencionaba sobre la posición del ventrículo izquierdo, que está adyacente sobre prácticamente adyacente sobre el diafragma. Y el detalle también mencioné hace un momento, la posición de las aurículas, más que estar encima de los ventrículos, es que está detrás de los ventrículos. Por lo tanto, la sangre es impulsada de manera horizontal, de atrás hacia adelante. Acá tenemos el sistema valvular en conjunto, las cuatro válvulas, las válvulas ventriculares y las válvulas arteriales. Recordando siempre que las arterias aórtica y pulmonar van a llevar diferentes tipos de sangre. La aorta, sangre oxigenada, la pulmonar, sangre venosa. No vamos a insistir mucho sobre las arterias ventriculares porque ya les he mencionado en cuanto a su cantidad de válvulas, etc. Visto así en primera instancia, esta posición valvular estaría en sístole o en diástole ventricular. Estaría en diástole porque estaría pasando la sangre de la aurícula hacia los ventrículos y las válvulas arteriales están cerradas. Ese es el momento en el que la sangre está pasando hacia los ventrículos. Y acá tengo las dos fases de las válvulas, de las cuatro válvulas. Acá tengo las válvulas ventriculares en fase diastólica, acá en la fase sistólica. Miren cómo se protruyen como si fuesen unas sombrillas, unos paracaídas, porque la sangre está siendo empujada por la contracción ventricular. Empuja la sangre y las válvulas que están competentes impiden que retorne hacia la aurícula. Pero esa fuerza misma hace que se abran las válvulas sigmoideas y pasen la sangre hacia las arterias, tanto hacia la arteria pulmonar como hacia la arteria aórtica. ¿Okay? El detalle de la ¿alguna pregunta? Les he pedido que no conversen. Estoy viendo. La apertura de la raíz de la arteria aorta nos permite ver su relación con la válvula bicúspide orbital y el origen de estos denominados valvas sigmoideas. Las valvas sigmoideas son como una suerte de hijos de paloma, en donde encontramos un orificio en dos de estos senos. Estos dichos se llaman los senos de Valsalva. Los senos de Valsalva son dos
misma morfología de las valvas sigmoideas que se van a implantar o van a tener su origen en la pared, en la raíz de la arteria aorta, hace que cuando la sangre quiera retornar sea retenida por estos centros. Dicho sea de paso, lo vamos a ver más adelante, los cierres de las válvulas van a dar origen a los diferentes ruidos cardíacos, que vamos a mencionar más adelante. Esto ya lo vimos. En cuanto a los diámetros, a las circunferencias, perdón, en las válvulas, igualmente hay una bastante amplia diferencia entre autores y autores. No todos coinciden en cuanto a las dimensiones, y eso es en función a los grupos sobre los cuales se realizan los estudios. No podemos comparar nosotros nuestros diámetros cardíacos con los de los anglosajones, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos relativamente chatos, mal nutridos además, en tanto que los otros son grandes, altos, etcétera, ¿no? Entonces, los grupos térmicos, el desarrollo de las actividades físicas van a permitir o van a condicionar que las dimensiones de las estructuras varíen. Sin embargo, de alguna forma nos solicitan que vemos algunas cifras, así que las he puesto, espero que coincida con la literatura que tienen ustedes. Este es el sentido del flujo en cuanto a la sístole y la diástole. Acá tenemos nosotros las aurículas llenas de sangre que están empujando la sangre hacia los ventrículos. Esto de acá no guarda mucha relación, porque cuando esto está pasando, el corazón está vacío, el ventrículo, perdón, está vacío, las cavidades ventriculares están vacías. Es como cuando ustedes comprimen una botella de plástico semilíquida, de las descartables, y la sueltan. Al momento de soltar esta botella, va a generar una gradiente de presión, una presión negativa, que hace que succione el aire. Si lo ponen ustedes bajo el agua, la botella se va a llenar con agua. Este es más o menos el fenómeno que ocurre con los ventrículos. Al momento que están contraídos, porque ya terminó al final de la sístole ventricular, se relajan. Y al relajarse genera una presión negativa. Esa presión negativa contribuye a la presión positiva que se genera en las aurículas, porque reitero, las aurículas también tienen su sístole, tienen una fase de contracción muscular, débil, pero la tienen. Esa contracción sistólica de las aurículas, sumadas a la presión negativa que se genera en los ventrículos, hace que el flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo sea más eficiente, más veloz. Y acá tenemos nosotros la fase sistólica ventricular, es decir, las aurículas se relajan, la gradiente se incrementa en los ventrículos, cierra las válvulas atrioventriculares, no puede regresar la sangre a las aurículas, lo único que sale, que le permite la salida por
por acá vienen las que proceden de la coronaria derecha. Esta es una marginal. Si es que se obtuviese esta arteria, toda esta zona quedaría sin circulación porque no hay, estas ramas no llegan a completar irrigación en esta zona. Cuando no llega sangre hay una zona isquémica, la zona isquémica se va a tornar en zona muerta, es decir, va a llegar a la necrosis por falta de irrigación. Esto es el famoso infarto del miocardio. El infarto no es otra cosa más que la necrosis del músculo cardíaco, del músculo en general, perdón, del intestino en general, por falta de irrigación. Una cosa es isquemia, otra cosa es hipoxia. No confundan los términos. Los términos deben de ser empleados adecuadamente. Isquemia es la falta de irrigación sanguínea. Hipoxia viene a ser la falta de oxígeno. Puede haber irrigación adecuada, pero hipoxia porque la sangre que está llegando no está oxigenada. Entonces son términos diferentes. Existe lo que se denomina la dominancia coronaria. ¿Qué cosa es la dominancia coronaria? Que una de estas arterias, o la coronaria derecha, o la coronaria izquierda, entonces pasa, la coronaria sale, da una rama y luego a la izquierda, y luego va por el surco que separa la aurícula del ventrículo. Entonces, el surco aurículo ventricular externamente se puede apreciar, no solamente por la separación y la consistencia de la estructura muscular, sino que por ahí están discurriendo los vasos. En el caso del lado derecho, la coronaria derecha, y en el caso del lado izquierdo, la circunfleja izquierda. Estas ramas van hacia la región posterior. Acá tengo, esta es la coronaria derecha, que va a dar esta rama descendente posterior. Acá tengo de la izquierda sale la descendente anterior. Dependiendo de cuál de estas ramas abarca más territorio, especialmente a nivel septal, es decir, septum interventricular, se va a denominar dominancia derecha o izquierda. Mayormente la que predomina, o la dominancia es derecha, pero no en todos los casos. Estadísticamente se ha encontrado que hay una dominancia derecha que izquierda, que coronaria la derecha izquierda. Aprovecho esta imagen para resaltar que acá ven la vena coronaria, pero acá hay una dilatación. Esto ya no es vena coronaria, esto es el seno coronario. ¿Y el seno coronario dónde lo mencioné? ¿Dónde lo mencioné? En la aurícula derecha, pues, que es el cóstulo del seno coronario, que está semitapado por su válvula de Pérez. Ok. Ya, esto es lo que acabo de mencionar. El drenaje venoso es inverso, es decir, va a seguir la misma ruta de retorno, solamente que hay una buena cantidad, no mayoritariamente como para alterar la oxigenación sanguínea, pero sí que una buena cantidad de los vasos miocárdicos drenan directamente hacia la cavidad, es decir, no van a cortar hacia las venas cardíacas. Y algunos dirán que si va la sangre venosa hacia la cavidad cardíaca, por ejemplo, del lado izquierdo, va a desoxigenar la sangre. La verdad es que el aporte es tan pequeño a nivel de estos vasitos intracardíacos que no van a cambiar mucho la concentración de oxigenación. Entonces, no hay mayor problema. Pero entenderán que por la naturaleza del músculo cardíaco, por la dinámica del músculo cardíaco, sería un poco difícil que los vasos profundos del miocardio vayan a drenar hacia las venas que son superficiales. Por lo tanto, es más fácil que vayan hacia las cavidades cardíacas. Un poco la distribución de los vasos, ¿no? Tenemos las coronarias, derecha, izquierda. Acá la izquierda está tapada porque acá la izquierda va a ir por detrás de la arteria pulmonar. Pero tenemos la descendencia anterior, tenemos las diagonales y tenemos las marginales. Marginal izquierda, marginal derecha. Y esta es la continuación de la arteria coronaria derecha hacia atrás, a trasluz, que está dando la descendente posterior. La descendente anterior es por la coronaria, rama de la coronaria izquierda, que además discurre en el surco interventricular. ¿Cuál es el surco interventricular?
principio, el músculo genético se caracteriza por su fuerza de contracción, a diferencia del músculo liso. El músculo liso tiene una fuerza de contracción muy débil. Por ello es que el músculo liso básicamente es un músculo que está constituido de las paredes de las vísceras. La otra, no solamente es la fuerza de contracción, sino también la velocidad. Mientras que el músculo liso es una contracción lenta y débil, el músculo estriado es una contracción rápida y fuerte. Entonces el corazón, para poder impulsar la sangre, requiere de fuerza y de velocidad. No podría moverse a la velocidad de los intestinos, por ejemplo. No tendríamos una circulación competente. Y se parece al músculo liso porque en principio no obedece a nuestra voluntad. Por mucho que ustedes se concentren y digan, quiero que lata más rápido el corazón, no lo van a conseguir. O quiero que lata más lento, tampoco. O quiero que se pare, por último, que no funcione. Nadie se suicida haciendo parar su corazón. Entonces, el sistema cardiolector viene a ser este conjunto de estructuras que tienen, son fibras cardíacas altamente codificadas y con funciones de conducción, de conductividad. Los fascículos que están conduciendo están a su vez aislados del resto mediante una suerte de cubiertas fibróticas, como que lo aísla para que incluso sea mucho más eficiente las regulaciones de los fascículos. Tenemos dos componentes que determinan la frecuencia cardíaca y por supuesto la rotación muscular. El sistema del nodo sinusal de Kingsley y el sistema de conducción del nodo atrioventricular de Ashok-Tawara. El de Kingsley es el nodo sinusal, perdón, es el nodo que va a marcar la frecuencia cardíaca normal. Está en el grado de los 70 latidos por minuto en promedio. Algunos más, algunos menos, pero normales. No nos olvidemos que cuando hablamos de rangos normales, no estamos hablando de si el nodo late a 70 por minuto o es anormal. Hay una frecuencia mayor o menor. De hecho, de acuerdo también a la actividad que desarrolla el individuo y a sus hábitos, puede hacer que haya una mayor o menor frecuencia de la carga. Entonces, el nodo sinusal de Kingsley es el que determina, que está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior en la pared o en la cavidad auricular derecha. Está irrigado por una rama de la arteria circunfleja derecha y es importantísimo que siempre esté bien irrigado porque, reitero, es el marcapaso normal de todo el mundo. A partir de este nodo sinusal, así, salen unas fibras que van a discurrir por el septo auricular y algunas ramas que van a ir también por las paredes. Pero nos interesa el que va a ir por el septo interauricular, porque estas son las que van a estimular y van a generar la contracción auricular en la sístole auricular. La sístole auricular se va a producir cuando el ventrículo está en viaje. Ahora bien, ¿cuál es la razón de ser de tener otro nodo sinusal acá? Otro nodo marcapaso atrioventricular. Este nodo no es que acelere, como algunos mencionan, que acelera la conducción. Al contrario, este nodo funciona como un relay. Los relays son aditamentos en los circuitos eléctricos que van a retardar un poco la transmisión para efectos que haya una más eficiente transmisión. Entonces, una vez que se ha estimulado el músculo miocárdico auricular y se ha producido la sístole auricular, llega a estimular también el nodo atrioventricular de Ashok-Tawara. Este da origen a una rama que ustedes lo van a conocer como el haz de His. El haz de His, a su vez, va a dar dos ramas. La rama derecha
Cuando hagan el capítulo de cardiología en medicina, van a encontrarse con alguna entidad que se denomina bloqueo de rama. Bloqueo de rama quiere decir que una de estas ramas deja de funcionar, por lo tanto, se van a dar algunas alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la dinámica, por supuesto, de que relaciona el flujo de aurículas al ventrículo. Hay una suerte de distorsión. Si bien es cierto que el nodo sinusal nos marca la frecuencia de 70 por minuto, puede esto deje de funcionar. Y si este nodo deja de funcionar por alguna razón, eso no quiere decir que el corazón se va a parar, porque entra a callar el nodo atrioventricular. Mientras que acá hay una frecuencia de impulso de 70 por minuto, el Ashok Tawara tiene una frecuencia de entre 40 y 60 por minuto. Y ahí es donde encontramos nosotros lo que su compañero mencionó, la ley del todo ordenado. Mientras funcione a 70 por minuto, no quiere decir que este no esté dando impulsos, sí los da. Solamente que cuando los da, se ha despolarizado todo el miocardio. Al despolarizarse el miocardio, tiene una fase refractaria de repolarización. Mientras está repolarizando la membrana, no responde a ningún tipo de estímulo. A eso se le denomina el fenómeno de todo de nada. Por lo tanto, por mucho que tengamos impulsos del nodo atrioventricular, no va a funcionar sobre el miocardio. Se bloquea. Se bloquea simplemente. Por lo tanto, es importante que este nodo siempre se mantenga en su vida. Pero si es que no está, por alguna razón se bloquea, por alguna razón deja de funcionar, tenemos este otro que entra a funcionar con una frecuencia menor de lo que permite vivir. Porque uno con 45 o 50 latidos por minuto, cierto, no va a ser atleta, pero puede vivir. A estos se llaman cuadros de bradicardia. La bradicardia es la frecuencia cardíaca lenta. ¿Y qué pasa si es que tengo además un bloqueo de rama? Pues existen en el miocardio ventricular otros nodos, otros ganglios parecidos que también tienen impulso bioeléctrico. Solamente que estos ya están en el rango de 25 o 30 por minuto. Y eso sí ya es poco compatible con una vida regular. Acá tenemos en esquema la distribución del nodo atrioventricular, que dicho sea de paso se encuentra en una zona delimitada por la prolongación de la banda
direccionar el impulso y transmitirlo hacia las fibras musculares para que se realice la sístole ventricular. La inervación del corazón está dada fundamentalmente por el sistema denominado neurovegetativo o autónomo, recibiendo fibras simpáticas y parasimpáticas. En los famosos plexos que lo mencionamos el día de ayer cuando estábamos desarrollando el tema de los plexos de mediastino. Pero acá lo practicamos un poco. Tenemos fibras que están procediendo tanto del neomogástrico o vago, y acá tengo la cadena simpática. Estos elementos ambos van a inervar el corazón. Por supuesto que existe mayor preponderancia en ciertas zonas de uno o del otro. Por ejemplo, nosotros tenemos que el sistema simpático inerva ricamente la parte de los nódulos, especialmente el nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular. En tanto que a nivel de las fibras de Purkinje reciben el ventrículo, predomina fundamentalmente la inervación parasimpática del nervio vago. Entonces tenemos tanto nervios cardíacos superiores, medios inferiores procedimiento simpático, de estos medios inferiores, igualmente tenemos del parasimpático o del nervio vago. Acá lo que les decía, tenemos a nivel de los nódulos mayor concentración de inervación simpática y vamos a ver cuál es la razón. Esto de acá es un poco el trabajo del sistema simpático. Cuando el simpático se estimula, se van a producir lo que se denomina el tropismo positivo. Tropismo positivo quiere decir el desarrollo, el incremento de la actividad asuntorística. El cronotropismo está dado primero por la frecuencia con la que los nodos sinusal y atrioventricular dan sus impulsos, generando una frecuencia. Cuando hay un estímulo simpático, el cronotropismo se incrementa. Eso se denomina cronotropismo positivo. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye, hay un cronotropismo negativo. El neurotropismo es la capacidad de conductibilidad de la fibra del sistema cardioinector. Ya les dije, el sistema cardioinector son fibras cardíacas altamente modificadas con capacidad de conducción. Entonces estas fibras igual pueden incrementar su excitabilidad o pueden disminuirla. Cuando se incrementa la excitabilidad estamos hablando de un neurotropismo positivo, sistema de conducción. Y este es un término que lo van a encontrar con mucha frecuencia en las unidades de cuidados intensivos, el inotropismo. Cuando el paciente entra en shock, ¿sí? Cuando está a punto de morirse, se le tienen que estimular determinadas funciones, y una de ellas es la fuerza de contracción del corazón. El paciente en shock está en hipotensión y está a punto de morirse. Entonces, ¿qué cosa dicen? Hay que suministrarle inotrópicos. Los inotrópicos no son otra cosa más que las sustancias que van a incrementar el inotropismo. ¿Y qué es el inotropismo? Es la fuerza de contracción de la fibra miocardial. Entonces se aumenta la fuerza de contracción para que aumente la presión, y al aumentar la presión se perfundan los órganos importantes, sistema nervioso, riñones, que son los más trascendentes para recuperar. Se me pasó mencionar en un momento cuando vimos el tema de las válvulas sinoviales. Permítanme que retroceda un poco. El miocardio es de los pocos, probablemente el único órgano, el corazón, que no se irriga, no se perfunde principalmente por la sístole ventricular. Cuando se produce la sístole ventricular, estas valvas se pegan acá para que
valvas denominadas senos coronarianos. Esos senos tapan el orificio y por lo tanto durante la sístole la sangre no pasa mayormente hacia las coronarias. ¿Hay una razón de ser de esto? Sí. La fuerza con la que sale la sangre del ventrículo es tan fuerte que si hay que pasarse directamente a las coronarias la estaría dañando, porque hay demasiada presión. Las coronarias son sumamente de una estructura muy delgada, muy débil, si bien es cierto tan reforzadas por el epicardio, pero igual van a sufrir daño. Entonces, durante la sístole no pasa sangre o pasa muy poca sangre hacia las coronarias. Y en la diástole, cuando la sangre quiere regresar al ventrículo y se cierran las valvas, en ese momento es que se perfunde el sistema coronario. Es decir, el corazón recibe irrigación durante la diástole, no durante la sístole. Terminando con esto, el vagotropismo es la capacidad de excitación que va asociado con el cronotropismo, ¿no? Es la capacidad de excitarse la fibra muscular cardíaca. Y este es un término que muy poco se utiliza, que habla de la relajación cardíaca. La relajación cardíaca no viene a ser otra cosa más que el cese del estímulo por el sistema cardiolector y eventualmente por falta de estímulo también el sistema central. Entonces tenemos ahí los tropismos que les sugiero se los vayan, los revisen para efectos que entiendan cuál es su naturaleza. La presión arterial viene a ser la presión que va a depender directamente tanto del gasto cardíaco como de la resistencia periférica. ¿Qué llamamos resistencia periférica? A la resistencia que ofrecen los vasos al flujo sanguíneo. Cuando el ventrículo se contrae, sale con determinada fuerza y esa fuerza que hay a nivel de aorta se transmite hacia las carótidas, al tronco brachiocefálico, a las arterias periféricas y es una presión más o menos estándar, se mantiene por la elasticidad de las arterias, hace que se mantenga no solamente, que vaya el flujo no solamente durante la sístole, sino que al cesar la sístole y cerrarse las válvulas, las arterias que se han dilatado por su capacidad de elasticidad empiezan a retornar a su calibre de reposo y esta contracción, este retorno, hace que se siga perfundiendo la sangre distalmente hacia los tejidos periféricos. Esto es lo que garantiza que haya una perfusión capilar. Entonces es importante que entendamos la dinámica y por la razón de ser de los componentes de las paredes arteriales. Las arterias están constituidas tanto por fibras elásticas como por fibras musculares, igual que las venas. Solamente que la proporción entre fibras musculares y fibras elásticas son mayores las fibras elásticas mayores en las arterias que en las venas. Las venas están con un poco de fibras musculares, pero ahí quedan. No hay mucha elasticidad porque no las requiere realmente. Entonces la resistencia periférica va a depender inversamente tanto del calibre de los vasos como de su capacidad elástica. Y llegamos a la zona de los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos en ese momento se generan por el cierre de las válvulas, tanto atrioventriculares como arteriales. Reconocemos dos ruidos principalmente, pero hay más. Los ruidos cardíacos son más que los dos que habitualmente decimos, ¿no? La sístole, la diástole, o el ruido cardíaco, primer ruido y segundo cardíaco. El primer ruido cardíaco está dado por la sístole ventricular, por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Estas son un cierre que da un ruido más o menos grave. Más adelante hay una onomatopeya, pero estas válvulas atrioventriculares, reitero, son las que al cerrarse dan origen al primer ruido cardíaco. Se suena como tum. En la práctica probablemente tengamos la oportunidad de hacer algunas aportaciones para determinar esto. El segundo ruido es un ruido más bien agudo. Algunos lo dicen como ta, otros como ta.
latido, el primer ruido, va a estar coincidiendo siempre con el pulso palatino, que es el que está más cerca. Pero también lo podemos apreciar con el pulso arterial radial, porque reitero, la matemática se va a transmitir casi como si se va a comportar casi como si fuese sólido. Por lo tanto, va a transmitir bastante bien el impulso. Entonces, este segundo ruido se produce por cierre de las válvulas arteriales, tanto aórtica como pulmonar. Les decía que pueden existir más ruidos porque los ruidos se dan porque simultáneamente se cierran ya sean las válvulas anteventriculares o simultáneamente se cierran las válvulas arteriales. Pero puede que una se cierre antes y la otra después por alguna disfunción cardíaca. Es ahí donde hablamos del desdoblamiento de los ruidos. Primero o segundo ruido se pueden desdoblar. Eso ya en patología lo vamos a ver cuando hagamos la parte del cardiólogo. Pero tienen, para que vayan teniendo más o menos una idea de lo que estamos viendo. Bueno, esto de acá era un video. Lo voy a, en algún momento lo voy a pasar. Porque este video nos permite identificar las fases del ciclo cardíaco con el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Es la expresión gráfica de la conducción y la transmisión eléctrica de las diferentes partes del corazón. Entonces nosotros vamos a tener las famosas ondas PQRS, que lo van a ver también en cardiología mejor, pero sería conveniente que desde ya sepan en qué se relaciona cada fase del ciclo cardíaco con las gráficas del electrocardiograma. Si juego esta presentación, en la presentación al momento que la abran, habiliten la modalidad de enlace para que puedan ver, porque esto no solamente es video, sino también hay es con sonido. Bueno, acá un poco lo que van a ver en el video en cuanto a las fases cardíacas y el electrocardiograma. La depolarización de las aurículas tiene que ver con la onda P del electrocardiograma, que es la onda P del electrocardiograma. El electrocardiograma está dividido en cuadraditos cada uno de estos. En la parte vertical estamos hablando de la intensidad del impulso eléctrico y en la horizontal tenemos el tiempo. En estos ciclos temporales vamos a tener los famosos impulsos y por lo tanto las curvas, se denominan las curvas, aunque acá eso no es una curva sino es una cúspide. La onda P tiene que ver con la parte del estímulo del sístole auricular, en tanto que la QRS tiene que ver con la sístole, es decir, la fase ventricular. La onda T viene a ser la fase de repolarización ventricular. Vamos a ver la fase de repolarización auricular, no, porque está tapada simplemente por esta onda QRS. El acúmulo de líquido es relativamente rápido. Ese acúmulo de líquido va a comprimir el corazón, toda vez que el pericardio fibroso no se expande con facilidad. Y al no expandirse y tener líquido, simplemente el corazón se va estrangulando. A esa estrangulación del corazón, por presencia del líquido que lo comprime, se denomina taponamiento cardíaco. Paciente con taponamiento cardíaco, condenado a morirse a cable de brazos y que no se descomprime en ciertas circunstancias, porque hay algunos en los que más conviene que esté en semitaponamiento que se evacúe. Ya son otras cosas que lo mencionamos. Entonces acá tenemos un poco la función tanto de las válvulas como de los focos de auscultación. Los focos de auscultación no siempre están en relación con las válvulas. Por ejemplo, sabemos nosotros que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, pero el foco de auscultación de la arteria aorta está en el borde derecho del esternón, segundo espacio intercostal, porque esa es la zona donde se proyecta mejor el ruido, y que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho lo escuchamos mejor en el reborde external izquierdo, segundo espacio intercostal. Son los focos en donde mejor se escucha. Y reitero, se
está localizado cerca sobre el vértice del corazón, en el choque de punta, que también, como dije en la frase anterior, tiene que estar siempre por dentro de la línea medio clavicular. Entonces, por dentro de la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, yo puedo auscultar el foco, o tengo el foco de auscultación auricular. Y el foco de auscultación tricuspidio lo encuentro muy cerca a la apófisis sifoide, también a nivel del quinto espacio intercostal, pero pegado al esternón. Más de lo mismo, solo que esquemático. Acá tenemos el procedimiento de pericardiocentesis, importante. Antes, la pericardiocentesis se hacía por delante, más o menos entraba por el cuarto o quinto espacio intercostal y se metía la aguja. Acá era susceptible de cometer mucha iatrogenia. Iatrogenia es el daño que se le hace al paciente por tratar de hacer un procedimiento que eventualmente debía de ser inocuo, pero por mala práctica o por ignorancia de los parámetros anatómicos terminan dañando al paciente. No solamente en las funciones, iatrogenia también es cuando uno prescribe algo inadecuadamente. Yo espero que ustedes no sean susceptibles de acusaciones por iatrogenia, que se denomina mala praxis. Bueno, entonces, mejor se optó por el abordaje subsifoideo, quiere decir, acá tengo la apófisis sifoides, acá tengo el reborde costal, dirijo la aguja de mi elemento punzante hacia el hombro izquierdo y penetro con mucho cuidado. ¿Qué cosa estoy atravesando acá? Estoy atravesando el diafragma y estoy atravesando el pericardio seroso que está recubriendo la zona diafragmática para llegar al espacio pericárdico. Una vez que llego al espacio pericárdico, puedo obtener la muestra o puedo evacuar lo que debo evacuar para que se descomprima el corazón. Un poco más de lo mismo en esquemático. Por lo general se hace el procedimiento en el decúbito. Y acá un esquema radiológico